Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Número 21:16. Vamos a ver cómo sale esta combinación. Cuando lo tengan, digan amén. Dice el 16 en adelante: y de allí continuaron hasta Ver. Este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y le daré agua. Entonces cantó Israel este canto: sube, oh pozo, a él cantad. El pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. Póngale atención a esa palabra. Cierre sus ojos, levante las manos un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre estos minutos. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Sabemos que hemos estado en esta tarde, ustedes han estado en un intensivo, expuesto bajo enseñanza, bajo revelación. Y yo vengo en el Señor y bajo su autoridad para tratar de hacer un depósito en su espíritu en esta hora. Y pido al Espíritu Santo que ahora le dé la fuerza, la energía, la capacidad, el brillo de espíritu y de mente para asimilar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro espíritu en esta hora, dentro de nuestras vidas. Y no podrá pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de reino si no se forma el carácter divino en nuestras vidas. Sin atravesar un proceso no pasamos de mentalidad de esclavo a mentalidad de conquistador. Porque sabes una cosa, la transición es lo que nos hace pasar por la puerta de nuestro destino. Alguien tiene que glorificar a Dios. Así que para pasar a la dimensión a la que estamos siendo retados en un evento como este, para entrar en esa dimensión, nosotros tenemos que entender que debe producirse una transición. Y sin esa transición es difícil. Yo decía que hay dos leyes cuando hablamos del vuelo y todo lo que hemos volado avión, nos damos cuenta cómo funcionan esas dos leyes. Una ley es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, nosotros vamos despegando el avión y es el momento más difícil del vuelo, tanto el despegue como el aterrizaje. Porque el asunto es que en el aire se hace una transición de la ley de la gravedad a la ley de la aerodinámica. Y cuando pasamos a la ley de la aerodinámica, entonces nosotros cuando vamos rompiendo hay unos sacudiones que se van dando. Y estos sacudiones, como el que estaba dando la pastora aquí, lo que nos está empujando, si te detiene no transiciona, si acelera transiciona a la nueva ley. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Entonces, toda transición de alguna manera vamos a experimentar unos sacudones dicen algunos, unos movimientos violentos. Y eso nos va a estremecer. Pero lo que significa que cuando nosotros persistimos, cuando nosotros continuamos, entonces vamos a lograr nuestros objetivos. Hay un grupo de mentalidades de las que tenemos que transicionar para entrar en la mentalidad de reino. Hay una mentalidad de esclavo que tiene que ser cambiada por una mentalidad no solamente de libre, sino una mentalidad de guerrero. Hay una mentalidad de desierto que tiene que ser cambiada por una mentalidad de tierra prometida. Y mucha gente que viven en la mentalidad del desierto son la gente que se viven. No tengo el tiempo de describir cada una de esas mentalidades. Ustedes la toman y la desarrollan. Eso es lo que hace el líder.
Pero una mentalidad de desierto vive enfocada siempre en la lamentación, en la queja y en las cosas que no tenemos, al alcance. Y cuando no transicionamos a la mentalidad de desierto, vamos a estar como los 10 espías, que todo para ellos era negativo. Pero los 2 que tenían mentalidad de tierra prometida, inclusive trajeron la prueba de que la tierra era buena. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y por el otro lado tenemos la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima siempre está no solamente quejándose, sino está buscando sobre quién echar la culpa, por qué no ha logrado su propósito y su destino. Y esa mentalidad hay que cambiarla por una mentalidad de líder. Tenemos la mentalidad de bastardo. No tiene identidad, no tiene seguridad, no sabe quién es, no sabe cuál es su linaje, no sabe cuál es su estirpe y anda por la vida arrastrando un pasado de soledad, de dolor y de tristeza, pero tiene que hacer una transición a una mentalidad de hijo que sabe que si eres hijo hay un reino que te pertenece y hay una bendición que pesa sobre ti. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y así podemos pasar y hablar hay más de 15 tipos de mentalidades distintas. Pero nosotros para acceder tenemos que ir transicionando. No podemos tener mentalidad egipcia, no podemos tener una mentalidad de siervo. Si nosotros somos servidores, y ese es nuestro, pero una cosa es ser servidor y otra cosa es ser siervo. Porque muchas veces nosotros no podemos entender que nosotros no podemos tener una mentalidad de siervo. El siervo no hereda, no tiene herencia. Nosotros tenemos mentalidad de heredero. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y así de alguna manera el Señor quiere que entendamos que para acceder a un liderazgo, como dice el tema de esta conferencia, un liderazgo con mentalidad de reino, nosotros tenemos que transicionar y vivimos en una permanente transición. Nunca terminamos, nunca hemos llegado, vamos a estar permanentemente transicionando. Ahora, la mentalidad de reino es una mentalidad que se forma cuando nosotros empezamos a caminar en una cultura de reino. Así que nadie puede vivir más allá de su mentalidad. Es muy fácil tú saber cuál es la mentalidad de la gente, como tú ves la manera cómo se expresa y cómo vive. Mentalidad es la forma como tú procesas un pensamiento. Yo siempre pongo un ejemplo que tal vez ustedes lo han leído en algún lugar. Una fábrica de zapatos está buscando un vendedor para mandarlo a una tierra lejana. Así que consiguen a un vendedor y en esa tierra lejana, cuando el vendedor llega, él descubre una realidad. La realidad es que en ese lugar nadie usa zapato. Y como nadie usa zapato, él se deprime. Y él envía una comunicación a su jefe de la compañía y dice: no, ustedes están cometiendo un error, no manden máquina ni nada más para acá. Aquí nadie usa zapatos, esto sería un fracaso en este lugar. Entonces la compañía le dijo: pues regresa, y él regresó. El año siguiente la compañía mandó otro vendedor. Y cuando el vendedor llegó, encontró a todo el mundo descalzo. Así que le aplaudió, brincó, saltó y dijo: aquí se hará el mejor negocio del año, porque nuestro desafío es enseñarle a esta gente a usar zapatos. Así que escribió a la compañía: manden suela, manden máquina, manden de todo, que encontramos una mina de oro. ¿Cómo es el asunto de la mentalidad? Por eso, cuando usted tiene una mentalidad de reino, donde otros fracasaron, usted tiene éxito. Donde otros murieron, usted resucita muerto. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Así que la mentalidad define las acciones, las visiones y las conexiones.
Siempre que Dios nos va a promocionar a la próxima dimensión, lo primero que hace es introducirnos en nuestra mentalidad la posibilidad de esa conquista. Así que con una mentalidad light, como la mentalidad de la gente en el posmodernismo de hoy, no podemos acceder a lo que Dios quiere. Y Dios nos está retando y nos está desafiando y nos está diciendo: no puede entrar a la dimensión de conquista si no tienes una mentalidad de reino, si no tienes una mentalidad de heredero. La mentalidad de heredero no se conforma con la realidad sociopolítica que viven los hijos, que viven la familia, que vivimos en el entorno donde estamos. La mentalidad de reino, esa mentalidad entiende que nosotros somos agentes de reino y que nosotros tenemos la capacidad de plantar el reino en el lugar donde caminamos. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Así que bajo esa premisa yo quiero que ustedes me acompañen en estos minutos para ver este desafío. Nosotros tenemos herencia, tenemos autoridad, nosotros tenemos una mentalidad ya no de promesa, tenemos una mentalidad ahora de herencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo estaba pensando en esto, y esta mañana justamente hablaba con nuestros pastores y hablábamos del reto del año que viene. Y me detuve un momento en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Dice la Biblia una historia bien conocida. Quiero resumírsela antes de entrar al mensaje, porque todavía no he entrado. Quiero resumirle estos principios aquí. Ruth y Noemí y su esposo y sus dos hijos, dice la Biblia que ellos salieron de la tierra de Belén hacia la tierra de Moab. Y estando ellos en la tierra de Moab, las cosas no le fueron bien en Moab. Y realmente hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos movimientos o nos movemos en transiciones a la inversa. En lugar de avanzar a donde está nuestro destino profético, a veces retrocedemos porque empezamos a ver las cosas con los ojos naturales y no empezamos a ver lo que está detrás de lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos sencillamente pueden manifestar la vista, pero nuestra visión ve lo que está en el corazón de Dios. Alguien tiene que glorificar a Dios. Así que de repente Noemí entró en esa tierra, dejó la casa de pan, dejó la casa de revelación y por el tiempo de escasez que había vivido en Belén. Ahora Dios nos está diciendo: un líder con mentalidad de reino no puede tomar decisiones definitivas basadas en circunstancias temporales. Hay cosas que sencillamente van a pasar. Hay cosas que son parte del proceso para que tú aprendas, para que crezcas y para que puedas disfrutar tu próximo nivel. Pero si tú no eres capaz de entender eso, de repente te vas a mover del lugar de tu asignación. Y cuando te mueves del lugar de tu asignación, que se llama Belén, va a entrar en la tierra de tu desgracia. Y he visto mucha gente con buen potencial, con un llamado excelente, gente con dones y depósitos divinos, pero de repente su mentalidad lo engañó. El enemigo le hizo un juego mental y ellos salieron del lugar de su asignación y se movieron a la tierra de las desgracias. El Señor te está diciendo: aunque seas sacudido en lugar de tu asignación, no te muevas de allí. Alabado sea el nombre del Señor, porque ahí quiero cumplir todo lo que voy a hacer contigo. Y ella entonces, una mujer de pacto, una mujer con conciencia de herencia como era Noemí, ahora está en medio de la calamidad, caminando en sentido inverso a su destino. Pero en medio de esta situación, habiendo perdido el esposo y los dos hijos, la Biblia dice en Ruth 1:6 que la noticia sonó. ¿Cuál fue la noticia que sonó?
que había pan en Belén, que Dios había visitado a Belén, que Dios había traído provisión. Habían pasado 10 años en la vida de Ruth, hasta que después de estos 10 años ella prácticamente en la deriva. Llega la noticia de que Dios ha visitado los campos y que allí hay una bendición que está activada. Alabado sea Dios. Y yo quiero que alguien levante las manos. Yo no sé el proceso que tú has estado pasando, pero quiero decirte que si por alguna razón te retraíste y entraste un poco en los campos de Moab, Dios te está diciendo: en Belén está tu bendición esperándote. Alabado sea Dios. En tu lugar de asignación está tu bendición esperándote, y hay cambios de bendición para ti. Si yo fuera tú, aplaudiera y diera gloria. Hay cambios de bendición. ¡Aleluya! Hay un Dios que cambia nuestras noticias. Hay un Dios que cambia nuestro escenario. Y hay una cosecha que nos está esperando en el 2017. Hay una cosecha esperando a esta casa. Hay una cosecha esperando tu vida. El 2017, uno de los significados que tiene, que es el año de la medida extra. Todo lo que Dios te dio en el 15, en el 16, en el 17 viene extra y doble. Si yo fuera tú, a alabar al nombre del Señor, porque es el año de la medida extra. Y es extraordinario esto. Cuando te alinea a tu destino, Dios te da la palabra profética. Y Dios entonces hizo que los oídos de ella se abrieran. Y Noemí entonces toma la decisión y dice: yo no me voy a quedar en Moab, no me voy a quedar en la tristeza, no me voy a quedar en la amargura, no me voy a quedar en el dolor. Ella determinó: mi temporada de Moab ya terminó y me voy a mover donde está el punto de mi bendición. Voy a transicionar a mi mentalidad heredera de nuevo. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora tienes que entender que todo el que estuvo contigo en Moab no estará contigo en tu nuevo Belén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay gente que Dios le prohibió que sigan a tu lado. Hay gente que no está gritando por gente que Dios removió. Yo gritaba, yo lo sufría, yo lo moqueaba, hasta que Dios me dijo: ¿por qué está gritando por gente que yo lo removí de tu lado? No forman parte de tu destino, no forman parte de tu asignación. Por eso es que Orfa se queda, pero Ruth sigue hacia adelante. Aleluya. Ahora, nunca llegará tu herencia sin transformación. Por eso es que tenemos que evolucionar a la mentalidad de reino. Tu futuro nunca va a estar cerrado o amarrado a quien se queda, sino a aquellos que siguen contigo. El que se quedó, se quedó. Pero hay gente que va a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa gente también el Señor lo va a bendecir. Si te votó el novio, dale gloria a Dios. Dios tiene uno mejor. Ahora, interesante este cambio. Que el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, dice que ha habido un cambio de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Así que eso significa que nosotros tenemos que empezar a vivir y desarrollar. Y yo estoy tratando de hacer eso con nuestros pastores, y hoy se lo decía, y con nuestra iglesia, con nuestro liderazgo. Tenemos que empezar a darle vida a los principios del reino. ¿Sabe para qué?
Porque nosotros tenemos que entender que el reino no es algo que nos quitamos, el reino no es algo de que entramos y salimos. El reino tiene que convertirse en nuestro hábitat, en nuestra residencia. Y la gente tiene que empezar a ver que cuando nosotros nos movilizamos, cuando nosotros llegamos a un lugar, tú sabes cuando hay reino en aquel lugar. Tú sabes, alabado sea el nombre del Señor, porque el fruto del reino es la prueba de nuestra posición. El fruto del reino es la prueba de la transformación de nuestra mentalidad. Así que quiero proponer que nosotros empecemos a asumir una cultura no evangélica, una cultura del reino. Nosotros tenemos un lenguaje muy evangélico. Y le decimos a la gente, venga a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo la iglesia va a venir a la iglesia? El reino no dice que esto es la iglesia. El reino dice que yo soy la iglesia, que yo soy el templo del Dios vivo. Y entonces en nuestra cultura decimos, venga al altar. Pero la Biblia dice que yo soy un altar que camina. Entonces por eso la gente, sabes una cosa, vive una cosa aquí adentro y otra allá afuera. Porque no lo estamos educando para que tenga una cultura de reino. Lo estamos educando con un lenguaje evangélico. Pero Dios está levantando un liderazgo nuevo, con una mentalidad, con un vocabulario, con un diseño de reino. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y ahí está, en las expresiones, en la cultura, en la costumbre, en la práctica, en los códigos, en todo eso, en la regla, en todo eso nosotros tenemos que manifestar esa cultura de reino. Dios quiere romper con nuestra vieja cultura religiosa. Uno, los que venimos de iglesias tradicionales, empezamos a transicionar y cuando tú crees que ha llegado, te sale un RT, aunque sea chiquito. Yo en estos días estaba en un lugar y íbamos a ministrar. Y entonces me presentan en el hotel, me dicen, él es uno de los predicadores. Y cuando yo lo veo, me bloqueé. El tipo tenía 2 aretes. Digo yo. Digo, espérate, Señor, yo no entiendo. Entonces yo, después que lo vi ministrar y lo vi fluir con su arete y su trenza, entonces yo dije, ay, mi legalista está ahí vivo todavía. Está vivo. Y el hombre es un hombre de reino. El problema de él con sus aretes y sus cosas, eso no es problema mío. Pero quiero decirle que es una situación de los códigos, de la cultura que nosotros todavía tenemos. Tenemos que no ser una subcultura, sino una supercultura. Sobre la cultura de nuestra nación, sobre lo que nos enseñó nuestra familia, sobre el lenguaje que nos enseñaron en nuestra iglesia. Nosotros le plantamos las verdades, los principios, la cultura, el lenguaje, la costumbre, el movimiento del reino en todo el aspecto de la palabra. Alguien tiene que glorificar a Dios. Así que me gusta ese pasaje porque ahí habla de la transferencia que hemos experimentado. Y basado en eso, yo leí un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo está hablando de ese cambio. Y cuando él habla de ese cambio, lo que quiere que nosotros entendamos es que ya no podemos estar atados a lo que estábamos antes. Ya hemos sido trasladados, hemos sido movidos, hemos sido transicionados. Y en el proceso de transición hay algunos que están comenzando su proceso de transición al reino. Hay unos que están por el medio, pero hay otros que ya están en la frontera. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y cuando tú estás en la frontera de tu transición profética, ya tú puedes empezar a celebrar tu victoria. Alabado sea el nombre del Señor, porque ya hay algo que ha experimentado, hay algo que se ha movilizado, hay algo que ha cambiado dentro de ti. Y yo siempre pongo en la Biblia
el ejemplo, y quiero poner este ejemplo. Cuando nosotros transicionamos de la mentalidad de oveja a la mentalidad de león, nosotros nos damos cuenta que vamos a vivir bajo una revelación y que estamos listos para asumir los riesgos de fe. Una de las primeras cosas que demuestra que usted tiene una mentalidad de reino es cuando usted está listo para asumir riesgo de fe. Yo le decía a unos hermanos que hay gente que le da ataque de asma, ataque de corazón, guárdalo, Señor, a todos, ataque de muchísimas cosas, pero hay un ataque de fe. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Yo he sufrido ataques fulminantes de fe. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y en esos ataques tú cometes unas locuras. Y tú crees que es una locura, pero tú estás basado en una palabra que fue declarada. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice la Biblia que llegó el profeta Eliseo a la ciudad de Jericó. Cuando llegó a la ciudad de Jericó, se le acercan los estudiantes de la escuela profética y le dicen lo siguiente a Eliseo. Le dicen: esta ciudad es buena. Como usted ve, le dicen ellos, el único problema que tiene esta ciudad es que sus aguas están envenenadas y su tierra es estéril. Yo, analizando esto fríamente, tú dices: oye, ¿qué ciudad tan buena? El agua está envenenada y la tierra no produce nada. Y lo que pasa es que cuando tú empiezas a caminar, cuando tú tienes una mentalidad de reino, cuando tú tienes una mentalidad de heredero, tú no ves las cosas como se ven, sino como deben ser. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Yo le llamo a este tipo de visión, aunque en otra predicación que tengo, que se llama la iglesia de alta definición, la iglesia high definition. Cuando usted camina en alta definición, no se ve igual que lo que está en baja resolución. No es igual una iglesia análogo que una iglesia high definition. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Marta, análogo. María, high definition. Saúl, análogo. David, high definition. Y usted va a darse cuenta que cuando usted ve en high definition, usted ve las cosas claras, usted ve los detalles, usted es activado en la revelación. El problema de mucha gente es que su resolución es baja, su visión es opaca y como no han sido transformados en su mentalidad, eso también no ha afectado su visión. Pero cuando nuestra mentalidad es tocada, nuestra visión es de manera precisa afectada para empezar a ver las cosas como tienen que ser. Y ellos dicen: la ciudad es buena. Y es en ese momento en que el profeta, lo primero que necesitamos en esta dimensión es declarar la palabra. Declare la palabra. No tengo tiempo para hablar sobre eso, pero ustedes saben que la palabra es la base de todo. Manténgase declarando la palabra aunque usted vea lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor, porque usted no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron: es buena. Así que el profeta, lo segundo que hizo el profeta fue que le dijo: pues tráiganme una vasija nueva. Y ahí entra, es buena, es profeta. El profeta es visionario porque el profeta tiene una visión de cómo se puede alinear lo que se está mirando en el mundo espiritual, que está desbalanceado de lo que hay en el mundo físico. A veces tú tienes que agarrar cosas del mundo físico y elevarlo a la dimensión del espíritu. Alabado sea Dios. Y va a tener que decir: este hombre mío es bueno. Va a tener que decir: este hijo es bueno, este trabajo es bueno, esta pastora es buena, esta iglesia es buena. Y va a tener que empezar a declarar cosas, alabados el nombre del Señor, en tu propia vida, que se ven de una manera, pero cuando tú lo subes en la mentalidad del reino a la dimensión del espíritu, te das cuenta que hay potencial, que hay poder, que hay autoridad, que hay gloria. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya.
Y por eso él lo desafía en la visión. La tercera cosa que pasa es que él pidió una vasija nueva. Y junto con la vasija nueva pidió sal. Esta es la locura profética. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Un acto profético. Solamente gente con mentalidad de reino pueden hacer actos proféticos. Yo he testificado que la tierra que nosotros compramos recientemente por 10 millones de pesos, el solar del lado de la iglesia nuestra, fue un acto profético. No teníamos plata, no teníamos dinero. Y cuando el apóstol vino, que la pastora Ruth fue compartimos ahí ese día, yo en la mañana llevé al apóstol al solar y le dije: apóstol, yo quiero este solar. Y él, así como él es, ni oró. Yo creía que él iba a declarar una palabra, que iba a orar. No hizo nada de eso. Solamente me puso la mano en el hombro y me dijo: si quieres este solar, haz un acto profético. Y yo digo: ¿qué acto profético? Dice él: cualquiera siembra una Biblia. Y yo me fui, hice un hoyo, agarré una Biblia, ¡pa!, y la sembré en el solar. Y todas las promesas que hay, dice, todas las promesas que están en esa Biblia están anunciando que esa tierra me pertenece. Alguien tiene que glorificar a Dios, que esa tierra es mía, es del reino. Y luego que estoy orando en la mañana en el matutino, entonces el Señor me dijo: esa tierra te la entrego en 90 días. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y le dije a los hermanos: en 90 días el Señor nos va a entregar esta tierra. Y no puedo darle todo el testimonio, pero algo empezó a moverse. Nosotros empezamos a orar y a declarar, y empezamos a movilizarnos. Hicimos algún tipo de actividad, un sorteo. El Señor dijo: no es con el sorteo es la excusa, soy yo que se lo voy a entregar. Así que cuando terminó el sorteo no había el dinero, había solamente, se sacaron el vehículo, quedó 1 millón y pico de pesos, no daba para nada. Faltaban 5 días para entregar el dinero. El Señor me había permitido parquear los carros allá adentro. Así que ya digo yo: esto es tremendo, como este hombre, ahora yo le voy a hablar a este hombre. Pero estábamos pensando en la palabra. Y sabe una cosa, justamente yo llegué de un viaje de los Estados Unidos y se metió una llamada en mi oficina. Tiene una cita en tal lugar. Cuando llegué a esa cita, era con Ciro la cita. Y cuando llego donde Ciro me dice: ¿cómo está, reverendo? Tenía deseo de verlo, quiero que usted ore por esto, por aquello. Y quiero saber si usted tiene alguna necesidad, porque tengo 2 noches soñándome con usted. ¡Aleluya! No le puedo alargar el testimonio, pero salimos de ahí con la plata, directamente a pagarle al Señor. 2 días antes, cuando llegamos, digo: mire, ya está todo. Dice: pero ustedes sí son serios. Digo yo: serio es el de allá arriba. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay cosas que usted va a tener que tomar riesgo de fe. Y usted va a tener que envolverse en acto profético. Usted va a tener que hacer cosas. Yo vi una hermana de la iglesia un día que yo llego y ella tiene un pantalón, una camisa en una silla y unos zapatos debajo de la silla. Yo dije: Mari, ¿qué esa cosa que está ahí? Dice: no, ese es mi marido que está sentado. Ella estaba con su marido ahí. Mira, hermano, no pasaron 10 días cuando el hombre estaba sentado ahí. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Usted va a tener, a veces usted va a hacer locura. La gente va a creer que usted está loco. Lo que pasa es que su mentalidad, mire, realmente, como decía la pastora, yo no sé si era la pastora, pero nosotros no somos normales. No somos normales. Nosotros estamos más allá. Y entonces dentro de ese proceso de acto usted va a encontrar facilitador. El facilitador es alguien con mentalidad de reino que va a correr con la visión. Va a correr a hacer lo que le dijo su padre espiritual, su cabeza. Va a correr aunque no entienda. Yo no sé para qué la vasija, yo no sé qué van a hacer con la sal, pero él pidió vasija y sal y yo la voy a buscar. Alguien tiene que glorificar a Dios.
Pues ellos vinieron con la vasija y la sal. Y entonces él fue donde estaba la fuente de las aguas. Porque yo no sé si usted puede entender esto, pero nuestro destino profético siempre va a estar conectado a nuestra cobertura espiritual. Y esa cobertura espiritual tiene la llave a nuestra próxima dimensión. Así que el Padre espiritual, él fue a la fuente de las aguas y dice que echó el agua, echó la sal, y cuando echó la sal declaró la palabra: nunca más estas aguas produzcan enfermedad. Nunca más estas aguas produzcan muerte. Y la Biblia dice: y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy. Y cuando se sanaron las aguas, la Biblia no dice nada de la tierra, es que cuando se sanan las aguas, se sana la tierra. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Lo que te quiero decir, que tenemos que entrar en esa mentalidad de alta definición. Y el riesgo de fe, por toda la Biblia, no tengo tiempo, pero por toda la Biblia usted va a encontrar esos ejemplos de riesgo de fe que se tomaron en momento clave y preciso. Y siempre, yo le voy a decir una cosa: hasta el día de hoy, nunca que he asumido un riesgo de fe, Dios me ha dejado en vergüenza. Porque lo primero es que el riesgo de fe no se toma en la carne. El riesgo de fe se toma basado en una palabra que Dios te dio. Ustedes están aquí por un riesgo de fe. Dios dio una palabra. Y cada dimensión, cada cosa que vamos conquistando, usted dice: pero a mí sí me da brega la cosa. No es que te da brega, lo que pasa es que Dios aprovecha las cosas para irte formando. Alabado sea el nombre del Señor. Para crear en ti esa mentalidad de reino, esa mentalidad de gobierno. Levante la mano y dele gloria a Dios.